Pero cuando nosotros fuimos a hacer la prueba de la hoja de tomate y nos dimos cuenta que una hoja de tomate era tan parecida, no era tan precisa. Es por esto que nosotros decidimos hacer un modelo desde cero con Python. Aquí es donde entramos a un tema muy interesante, que son las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Principalmente, una red neuronal es un modelo de aprendizaje, machine learning, que hace parte de la rama de la inteligencia artificial, de todo el paraguas que es la inteligencia artificial. Las redes neuronales funcionan como el cerebro de un niño. Ustedes a un niño simplemente no le meten información y ya, ustedes lo van entrenando, le van enseñando. A partir de ejemplos es que esta red neuronal puede ser más efectiva. Es por esto que a nivel de calidad y cantidad de ejemplos que ustedes proporcionen a la red neuronal, esta va a tener un proceso de efectividad más grande. Obviamente, entre más datos ustedes ingresen, más efectiva va a ser. En las redes neuronales hay tres componentes principales, que es la capa de entrada, que básicamente pues, es como en programación. Ustedes ingresan los datos y que es la capa oculta. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una suma en programación, ustedes le integran una fórmula para que les arroje un resultado. Este es el proceso. Básicamente sucede lo mismo en las redes neuronales. Hay una capa oculta que está haciendo todo el procedimiento detrás para que nos dé nuestra capa de salida, que es los resultados que estamos esperando. ¿De qué dependen las neuronas que se usen cada capa? De los datos que proporcionemos. Cuando ustedes están entrenando un modelo de inteligencia artificial, es muy importante que sean cuidadosos con los pesos que se le asignan a las conexiones, que son estos de acá. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes le asignen el peso a la conexión, es del nivel de importancia que va a tener esta inteligencia artificial en la neurona. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le asigno más peso que la conexión de acá, esto significa que no importa cuál sea la respuesta de esta será tomada principalmente antes que esta. ¿Por qué? Porque pesa más. Espero que se esté entendiendo. Ahora, ¿qué es una red neuronal convolucional? Básicamente es lo que nos permite que una red neuronal normal que funciona con números pase a imágenes. Pero es por esto que una red neuronal funciona con una regresión lineal. Una red neuronal convolucional no la usa. Entonces quisiera que mi compañero les explicara un poco más de la regresión lineal para pasar a las redes neuronales convolucionales. No. Bueno, para iniciar nuestra modelo de regresión lineal, hay que entender primero nuestra ecuación principal. Nuestra ecuación principal consiste en y igual m por x más b. ¿Esto cómo funciona? Tenemos una variable dependiente. La variable dependiente siempre nos va a tomar en cuenta x. O sea, si x cambia, la variable dependiente siempre va a cambiar. Tenemos la inclinación de nuestra gráfica, porque nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro plano cartesiano. A mayor sea m, más empinada va a estar nuestra línea recta. A menor sea m, nuestra línea va a salir más pegada al eje x. Continuando, para obtener estos datos nosotros necesitamos las siguientes ecuaciones. Necesitamos las siguientes ecuaciones. Para m tenemos el total de números por la sumatoria de x y y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre total de datos por la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, va a salir directamente. Ok, ya que entendimos un poco de cómo estas computadoras analizan los píxeles y las fotos, vamos a ir a algo que se llama las funciones de activación. Esto enfoca muy bien.
Las funciones de activación. Entonces, para una función de activación, que es una función de activación, es lo que nos permite que nuestra red detecte imágenes. En una función lineal, como les digo, no es posible detectar imágenes. ¿Por qué? Porque nos arroja un resultado de un número. En una función de escalón, ustedes pueden creer que acá es distinto, pero como ven, sigue siendo lineal. En un sigmoide ya hay una derivada, pero al nosotros ingresar más datos, esta derivada se va volviendo más chiquita. Entonces, al fin y al cabo, sigue siendo lineal. Y aquí es donde vamos a la función de activación ReLU, que es ahorita la más usada por todas las inteligencias artificiales. ¿ReLU en qué consiste? Básicamente consiste en que si x es mayor que 0, va a salir x. Si x es menor o igual a 0, da 0. Básicamente, aunque no lo crean, un número menor a 0 no se toma en cuenta y lo que sea mayor sí se toma en cuenta. Y así es que básicamente nosotros podemos entrenar un modelo con imágenes. En muchos grandes rasgos, eso es como están trabajando en nuestro modelo de aprendizaje. Y como te digo, nosotros para tenerlo más preciso, estamos haciendo un aumento de datos. Un aumento de datos no es poner más imágenes, un aumento de datos es poner imágenes desde distintos ángulos y distintas formas para que así este modelo se pueda entrenar más fácil y su precisión sea más efectiva. ¿Te alcanzo a enseñar cómo funciona el modelo? Bueno, vamos a dejarlo rápidamente porque así ya se conectó Listo. Pero me dice que le dé 5 minutos mientras llega a la oficina. ¿Se organiza? Y la podemos poner en una herramienta de graficación matemática como lo es GeoGebra, en la cual nosotros simplemente ponemos nuestra ecuación y el modelo ya nos lo grafica. Como podemos observar, nuestro primer dato pasaba por el 50, entonces nuestra gráfica va a iniciar por 50 y va a ir subiendo. En este caso, el punto M, recordemos que es y igual m por x más b, m es mayor, entonces ¿qué va a hacer? Va a hacer que nuestra gráfica tenga mayor inclinación hacia arriba. A continuación les voy a explicar la regresión lineal multivariable. También nos funciona con este mismo código, es solo en vez de añadirle que no tenemos una sola variable independiente, sino que tenemos varias. No voy a hacer el ejemplo para que sea más rápido nuestra explicación, pero bueno, las ecuaciones necesarias para nuestro modelo de regresión lineal multivariable es y igual a beta 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2. Esto continúa hasta el infinito, nosotros decimos cuántas variables vamos a tener, pero para tenerlo en cuenta, los demás siempre van a seguir el mismo modelo, que es beta sobre n por x sub n. Entonces, en esta ecuación, la y es la variable dependiente. ¿De quién depende? Pues de beta y de x. La variable constante de intercepto. ¿Qué significa eso? El intercepto, como podemos apreciar en nuestro plano cartesiano, el intercepto en este punto está en 50. El intercepto va a depender siempre de los primeros datos. De la primera fila de datos va a depender nuestro intercepto. Beta son los coeficientes del término
Beta son los coeficientes asociados a cada variable independiente. Y acá me falta una cosa, perdónenme, que es el margen de error. Entonces, teniendo ya esta, básicamente nuestra ecuación ya explicada, la podemos ingresar en nuestro código de Python que expliqué anteriormente y la podemos poner en GeoGebra. Ojo a este pedazo, tiene que ser el GeoGebra 3D. ¿Por qué? Al nosotros tener, me regalan una hojita de papel. Sí, ojo con eso, ok. Bueno, para tener en cuenta, nuestro modelo de gráfica lineal, como podemos observar, es solo una línea. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos multivariables, es como si nosotros tuviéramos una hoja de papel. Nuestra hoja de papel es moldeada por los puntos de dispersión. Vamos a usar lo que en programación llamaríamos un RGB. Y aquí depende que, por ejemplo, no, está en 155, ¿entiendes? Como aquí todo está en cero, pues está en negro. Si está en rojo, 255 estaría en rojo. Si le agregamos un 255 del verde, sería en amarillo. Pero si todos los tres están en 255, se haría en blanco. Es por esto que el rango va de 0 a 255. Por eso en primera red neuronal convolucional usamos la escala de grises. Pero entonces, cuando nosotros vamos a usar una red que trabaja con imágenes, no usamos una regresión lineal. ¿Por qué? Porque la salida sería un número. Porque pues para graficarlo linealmente tiene que ser un número. Es por esto que ustedes dirán, entonces no usan matemáticas en su inteligencia artificial. Ojalá, pero no. Es donde más matemáticas usamos. ¿Por qué? Porque es un modelo más avanzado. Pero yo voy a explicar eso. Entonces, si pasara. Bueno, aquí básicamente es como una computadora estaría viendo una imagen. Nosotros vemos una imagen por ejes. Entonces, si aquí el color es verde y aquí el color es piel, para mis ojos es fácil distinguir el cambio de tono. Pero para una computadora no es así. Una computadora se guía por píxeles. Es por esto que una computadora asigna píxeles a cada color y a esos píxeles se les asigna un valor. Es por esto que cuando nosotros vamos a hacer una convolución, no sé si puedo explicar eso. ¿Sí? 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 Lo voy a explicar rápido. Diana, ándalo, ves que allá hay una flechita arriba. Flechita, ¿sí? Ahí. Y ya, listo. Ya puedes escribir. Ya, ¿mi fotico? ¿No puedo dibujar solo la fotico? No sé, con mi computadora sí funciona, pero con el de... Improvisamos, no importa. Digamos que aquí estos son los píxeles. Entonces hay muchos píxeles con valores asignados, ¿me entienden? Y cuando nosotros vamos a hacer una convolución, lo que necesitamos es una matriz. Vamos a usar una de 3×3, ¿listo? Vamos a hacer un núcleo. Entonces 3×3. Cuando nosotros vamos a hacer un núcleo y vamos a analizar un píxel para su clasificación, siempre vamos a guiarnos del tercero. En esta matriz vamos a usar un filtro muy sencillo que usan en la convolución, que es asignar un valor de 0 a todos. Ahí. ¿Cómo borro? Menos en la mitad. ¿Por qué? Porque es el píxel que tomamos en cuenta. Entonces, como esto es tan sencillo, básicamente es hacer una operación de multiplicar el valor que le asignamos al píxel con el que ya tenía. Entonces, por ejemplo, 0 por 1. Como el único píxel que nosotros estamos tomando en cuenta es el del centro, sería 1 por 4. Entiendan mis números, por favor. Entonces, como es el único que estamos tomando en cuenta, se suman y su resultado pues sería 4. Así, aunque ustedes no lo crean, es que estamos logrando hacerle un desenfoque a una imagen. Como este núcleo y como muchas matrices, hay más. Hay matrices para poner a blanco y negro, hay matrices para pixelear, etc. Entonces,